Bienvenidos de nuevo amigos, donde el sentido común se toma unas vacaciones permanentes y la selección natural reserva boletos solo de ida. Hoy tenemos otra colección de historias reales tan increíblemente estúpidas que hacen que el coyote de los dibujos animados parezca un premio Nobel. Desde cohetes caseros impulsados por vapor hasta pistolas magnéticas que disparan solas. Estos son los premios Darwin edición casera. Así que abróchense los cinturones, porque una vez más, la humanidad demuestra que la supervivencia del más apto es solo una sugerencia. Historia 1. El cohete de la Tierra plana. ¿Conoce a Mad Mike Hughes? Un verdadero temerario estadounidense y defensor de la teoría de la Tierra plana que decidió enfrentarse a la NASA construyendo su propio cohete. Su objetivo no era simplemente lanzar un dron o consultar Google Earth, como el resto de nosotros. No. Mike construyó un cohete impulsado por vapor en su patio trasero. Vapor como el de una tetera, pero armado. Este no era un hombre que aceptaba las respuestas fáciles. Para Mike, 500 años de ciencia eran solo opiniones, y él iba a demostrar que todos estaban equivocados. Pasó meses soldando metal, conectando tubos de presión y diciendo a cualquiera que escuchara que pronto volaría lo suficientemente alto como para ver con sus propios ojos que la Tierra era plana como una tortilla. Sus amigos le advirtieron, los ingenieros se rieron, los vecinos llamaron a las autoridades locales. Pero Mike no escuchaba a nadie. Él tenía una misión, una visión y un presupuesto de ferretería que habría hecho llorar a cualquier contador. Marzo de 2000. El gran día finalmente llegó. Mike se paró en el desierto de California. Su cohete casero brillando bajo el sol implacable. No era la NASA. No era SpaceX. Era una lata de metal con sueños y suficiente presión de vapor como para lanzar a un hombre al cielo o al infierno, dependiendo de cómo salían las cosas. La transmisión estaba en vivo. Las cámaras rodaban, la gente observaba desde sus casas con esa mezcla de fascinación y horror que solo viene cuando sabes que algo terrible está a punto de suceder pero no puedes apartar la mirada. Mike subió a la cabina, ajustó su casco y levantó el pulgar hacia la cámara. Un gesto confiado, casi heroico. El cohete rugió, el vapor silbó, y entonces, en una explosión de ruido blanco y humo negro, Mike Hughes se lanzó hacia el cielo. Por un glorioso momento, voló, subió más y más alto dejando una estela de vapor como una cicatriz blanca en el cielo azul. Durante esos preciosos segundos, tal vez sintió que tenía razón. Tal vez vio el horizonte y pensó que finalmente lo había logrado. Pero la física no negocia con la fe. Segundos después del despegue, algo falló. El paracaídas, ese pequeño detalle que separa un vuelo exitoso de una caída libre mortal, nunca se desplegó. El cohete alcanzó su punto máximo. Se detuvo en el aire, como si el universo estuviera conteniendo la respiración, y luego se inclinó hacia abajo. Lo que subió con esperanza bajó con física brutal. El cohete cayó en picada, girando sin control, acelerando con cada metro que descendía. No hubo tiempo para correcciones, no hubo momento de espera. Esto no era el plan. Solo gravedad haciendo lo que siempre hace, ganar. Mike Hughes impactó contra el suelo del desierto más rápido que una teoría de conspiración en Twitter. El sonido del impacto fue seco, final, absoluto. Cuando el polvo se asentó, no quedaba nada más que escombros retorcidos de metal y el silencio pesado de una transmisión en vivo que acababa de presenciar lo impensable. Mira, voy a decir esto. El tipo tenía agallas, tenía vapor, y tenía un desprecio alarmante por la aerodinámica. Pero si vas a lanzarte como un personaje de dibujos animados para refutar 500 años de ciencia, tal vez, solo tal vez, revisa tu paracaídas primero. Descansa en pedazos, Mike. Puede que no hayas visto la curvatura de la Tierra, pero clavaste el impacto. Historia 2. La pistola magnética. Hay algo mágico en ver el cerebro humano hacer cortocircuito en tiempo real. Esta historia presenta a una mujer que en 2023 necesitaba una resonancia magnética. Ahora, las resonancias magnéticas, si no estás familiarizado, son como imanes gigantes que escanean tu cuerpo. Estamos hablando de imanes tan poderosos que pueden arrancar un clip de papel de tu tobillo desde el otro lado de la habitación. Todos los hospitales tienen el mismo protocolo. Te preguntan 1000 veces. ¿Tiene metal, joyas, piercings, implantes? No es por ser pesado, es porque el metal y los imanes no se llevan bien. Y cuando digo que no se llevan bien,
me refiero a que el metal vuela hacia el imán como si estuviera poseído. Pero nuestra protagonista tenía un pequeño secreto. Escondido en su cinturilla, metido entre su ropa, llevaba una pistola cargada, una pistola real, con balas reales, lista para disparar. Y cuando la técnica le preguntó por tercera vez si llevaba algún objeto metálico, ella mintió. Dijo que no. Tal vez pensó que nadie lo notaría. Tal vez creyó que era más lista que la física. Spoiler, no lo era. Ella se subió a la mesa del escáner, respirando con dificultad, probablemente nerviosa por el procedimiento. La técnica abandonó la sala, cerró la puerta blindada y activó la máquina desde la sala de control. El imán comenzó a funcionar, y su campo magnético se encendió como un dios invisible y hambriento buscando metal. Lo que sucedió después fue física pura, brutal e instantánea. La pistola en su cinturilla sintió la llamada del imán. No fue un tirón suave, fue un arranque violento, como si una mano invisible hubiera agarrado el arma y la jalara con la fuerza de un tornado concentrado. La pistola salió disparada de su escondite, arrancándose de la tela de su ropa. Y aquí está el detalle crucial que convierte esta historia de estúpida a legendaria. Cuando el metal se mueve a alta velocidad debido a la fuerza magnética, cualquier cosa puede activarse. En este caso, el gatillo. La pistola no solo voló hacia el imán, se disparó en el camino. El proyectil encontró un objetivo. No el escáner, no la pared, su propio trasero. La mujer se disparó a sí misma en las nalgas con su propia pistola usando fuerza magnética. Esto no es una escena eliminada de Destino Final. Esto es real. Esto sucedió. El disparo resonó dentro de la sala del escáner como un trueno atrapado en una lata de metal. La técnica en la sala de control saltó de su silla, sus ojos fijos en el monitor mostrando signos vitales en pánico. Detuvo la máquina inmediatamente y corrió hacia la sala. Cuando abrió la puerta, encontró a la mujer retorciéndose en la mesa, gritando de dolor, con una herida de bala en su glúteo derecho y su pistola ahora firmemente pegada al lateral del escáner magnético como si estuviera soldada allí. La ironía era casi poética. El arma que trajo para protección se había convertido en su atacante. Los paramédicos llegaron, trataron de no reírse mientras tomaban su historial médico, y la transportaron al quirófano. Sobrevivió, lo cual honestamente es una lástima solo porque estuvo dolorosamente cerca de la calificación completa del premio Darwin. Pero aún así es una mención honorífica muy fuerte por lograr dispararse a sí misma con su propia arma usando fuerza magnética. Esta historia se convirtió en material de entrenamiento obligatorio en hospitales de todo el país. Ahora, cuando preguntan si llevas metal, hay una foto laminada de un trasero con vendaje junto al formulario. La leyenda dice: no seas como ella. Es un recordatorio permanente de que las leyes de la física no negocian con mentiras, arrogancia o pistolas ocultas. ¿Sigues aquí? ¿Todas tus neuronas funcionando? Entonces, felicidades. Has sobrevivido este primer episodio de creatividad humana que salió terriblemente mal. Estas historias no son inventadas. Son reales. Pasaron de verdad. Y en algún lugar del mundo, en este preciso momento, alguien está a punto de cometer un error igual de espectacular. La pregunta es, ¿aprendimos algo? Porque si estas historias te hicieron sentir un poquito más inteligente que ayer, entonces tal vez, solo tal vez, valió la pena compartirla. Si quieres seguir viendo cómo la selección natural hace su trabajo, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el próximo desastre. Historia 3. La selfie con el helicóptero. Atenas, Grecia. Tierra de historia antigua. Aceitunas, filosofía y ahora, selección natural basada en helicópteros. Nuestro protagonista es un turista que claramente no estaba satisfecho con las selfies normales. Ya sabes, las típicas con la Acrópolis de fondo o bebiendo uzo en una taberna. No, señor, él necesitaba una foto de acción. Algo que hiciera que sus seguidores en redes sociales dejaran de desplazarse y dijeran «wow». El aeropuerto estaba lleno de actividad. Helicópteros turísticos iban y venían, llevando a gente rica a ver las islas desde el cielo. Nuestro genio fotográfico observaba desde la zona de espera, su teléfono en la mano, su cerebro calculando el ángulo perfecto. Los otros turistas tomaban fotos desde lejos, seguros detrás de las barreras. Pero él quería más. Quería drama. Quería peligro. Quería contenido viral. Y entonces vio su oportunidad. Un helicóptero había aterrizado, sus rotores aún girando mientras el piloto preparaba el siguiente vuelo.
Las aspas cortaban el aire con un zumbido constante, invisible pero mortal. Había señales de advertencia por todas partes. Había barrera, había personal gritando, no pasar en 3 idiomas diferentes. Pero las señales son solo sugerencias cuando tienes una misión fotográfica, ¿verdad? Él tomó su decisión. Con el tipo de confianza que solo viene de la ignorancia total del peligro real, se agachó debajo de la cuerda de seguridad. Nadie se dio cuenta al principio. Todo el mundo estaba ocupado con sus propios asuntos, asumiendo que los adultos no harían cosas increíblemente estúpidas. Caminó directamente hacia el helicóptero en funcionamiento, su teléfono levantado, su cara iluminada por la pantalla mientras se encuadraba la toma perfecta. Probablemente estaba imaginando los comentarios. Increíble, bro. ¡Qué valiente! Este tío es una leyenda. En su mente ya era viral. Lo que no entendió o eligió ignorar, porque la dopamina de las redes sociales es una droga poderosa, es que el rotor de cola de un helicóptero gira a velocidades absurdas. No es como un ventilador de techo, es una licuadora invisible de la muerte, cortando el aire a miles de revoluciones por minuto. Y él caminaba directamente hacia ella. El piloto lo vio demasiado tarde, gritó desde la cabina, pero el ruido del motor ahogó todo. El personal de tierra comenzó a correr, sus brazos agitándose salvajemente, sus voces perdidas en el rugido mecánico. Nuestro fotógrafo intrépido no escuchó nada, estaba completamente absorto en su pantalla, ajustando el filtro, tal vez agregando un emoji. Y entonces sucedió, rápido, brutal, final. El rotor de cola lo golpeó antes de que su cerebro pudiera procesar lo que estaba pasando. No hubo tiempo para gritar, no hubo momento de espera. Esto fue un error, solo física instantánea y despiadada. El impacto fue tan rápido que probablemente no sintió dolor. Un segundo estaba vivo, encuadrando su toma perfecta. Al siguiente, simplemente no estaba. El personal del aeropuerto llegó corriendo, pero ya era demasiado tarde. El helicóptero fue apagado de emergencia. Los pasajeros que esperaban fueron evacuados rápidamente. Muchos de ellos llorando, algunos vomitando por el shock. Las cámaras de seguridad capturaron todo en detalle brutal y de alta definición. Lo que hace que este caso sea aún más emblemático del premio Darwin es que había señales de advertencia. Múltiples, en griego, inglés y alemán. Había barreras físicas diseñadas específicamente para mantener a los idiotas alejados de las máquinas giratorias de la muerte. Y este hombre las ignoró todas porque necesitaba ese ángulo perfecto. Su teléfono fue encontrado más tarde, todavía agarrado en su mano. La aplicación de la cámara estaba abierta. La última foto en su carrete era un primer plano borroso del cielo azul. No hubo selfie épica, no hubo momento viral. Solo un recordatorio permanente grabado en los procedimientos de seguridad del aeropuerto de que no todo merece una foto, especialmente cuando se trata de licuadoras gigantes del cielo. Consejo turístico. Si suena como un ventilador de alta potencia y gira como un demonio del techo, no camines hacia él. No todo vale una selfie, especialmente no un batido cerebral de 360 grados. Historia 4. El coche eléctrico antirrobo. Brasil, país de carnaval, caipiriñas y propietarios de automóviles con un doctorado en malas ideas. Este tipo estaba harto de los ladrones de coches. Completamente harto. Su vecindario había visto una ola de robos. Y cada mañana escuchaba otra historia de horror de alguien cuyo vehículo había desaparecido durante la noche. Pero nuestro protagonista no era el tipo de hombre que acepta ser una víctima. No iba a instalar una simple alarma o contratar seguridad. No. Él era ingeniero, o al menos se consideraba uno después de ver algunos videos de YouTube, y tenía un plan brillante, un sistema antirrobo que haría que los criminales se lo pensaran 2 veces. Pasó semanas en su garaje, soldando cables, conectando transformadores y construyendo lo que él creía que era una obra maestra de la defensa del hogar. Su gran idea: conectar un sistema de cerca eléctrica de 240 voltios directamente a la manija de la puerta de su coche. Cualquier ladrón que intentara abrirlo recibiría la descarga de su vida. En teoría brillante, en la realidad, premio Darwin esperando a suceder. El sistema estaba completo. Cables corrían desde un transformador escondido en el maletero hasta la manija de la puerta, invisible para cualquiera que no supiera dónde buscar. Hizo algunas pruebas con un palo de madera, vio las chispas saltar y sonrió con satisfacción. Esto funcionaba, esto era perfecto. Se fue a dormir esa noche sintiéndose como un genio de la seguridad. Soñaba con el momento en que algún criminal estúpido intentaría robar su coche y recibiría la sorpresa eléctrica de su vida.
Tal vez hasta instalaría una cámara para capturar sus caras de shock. Contenido de oro. La mañana siguiente llegó brillante y temprano. Nuestro ingeniero recién despertado salió de su casa, todavía medio dormido, probablemente pensando en un café fuerte y tal vez en unos huevos revueltos. Tenía prisa. Tenía que llegar al trabajo, y en su estado de sueño matutino, olvidó completamente un pequeño detalle técnico crucial. Olvidó desactivar su propio sistema antirrobo. Caminó hacia su coche con las llaves en la mano, distraído, bostezando. Extendió la mano hacia la manija de la puerta sin pensar. Su cerebro todavía no había arrancado completamente. Y entonces, su propia creación le dio la bienvenida de la manera más dolorosa posible. 240 voltios atravesaron su cuerpo en un instante. No fue un pequeño shock estático como cuando tocas una puerta metálica en invierno. Fue un ataque eléctrico completo, una corriente masiva diseñada para detener ladrones, ahora deteniendo a su propio creador. Su cuerpo se tensó violentamente. Sus músculos se contrajeron sin su permiso. El café que había planeado beber nunca llegó a su estómago. Su corazón, ese órgano tan sensible a las corrientes eléctricas, entró en un ritmo caótico y mortal. Cayó al suelo junto a su coche, todavía conectado a la manija por la corriente que fluía a través de él. Los vecinos lo encontraron minutos después, atraídos por el zumbido eléctrico y el olor a quemado. Llamaron a emergencias, pero ya era demasiado tarde. El coche que había protegido tan celosamente estaba perfectamente intacto, sin un rasguño. Su dueño, en cambio, había sido eliminado por su propia paranoia electrificada. La ironía era casi poética. El coche hizo lo que ningún ladrón jamás logró. Mató a su propietario. Y la mejor parte, o la peor dependiendo de tu perspectiva, es que ningún criminal jamás tuvo la oportunidad de probar el sistema. El único cuerpo que el sistema antirrobo cobró fue el del hombre que lo construyó. Entiendo ser protector con tu vehículo de verdad, pero cuando tu sistema antirrobo es más peligroso que los criminales que intentas detener, tal vez solo instala una cámara, o consigue un perro. O, ya sabes, simplemente contrata un seguro como una persona normal. Y ahí lo tienen. 2 historias más de personas que jugaron con fuerzas que no comprendían. Uno persiguió la foto perfecta y encontró un final muy imperfecto. El otro construyó la trampa perfecta y se convirtió en su propia presa. La lección aquí es simple pero poderosa. La confianza sin conocimiento es solo estupidez disfrazada. Y la tecnología, ya sea un helicóptero o electricidad de alto voltaje, no perdona la ignorancia. Estas historias siguen sucediendo porque siempre hay alguien que piensa que las reglas no aplican para ellos. Si no quieres ser el próximo, tal vez vale la pena quedarte para las siguientes historias. Podrían salvarte la vida. Historia 5. La hamburguesa congelada asesina. Gales, tierra de castillos medievales, rugby apasionado y ahora, combate culinario, con efectos secundarios fatales. Conoce a Barry Griffiths, un hombre de 57 años, que solo quería preparar la cena. No estaba intentando hacer nada extraordinario. No estaba cocinando para impresionar a nadie. Solo quería freír unas hamburguesas. Pero estas no eran hamburguesas frescas del carnicero. Eran esos bloques congelados de carne prensada, que vienen pegados como si fueran ladrillos de Lego cárnico. Ya sabes de cuáles hablo. Los compras en el supermercado, los metes en el congelador, y cuando llega el momento de cocinarlos, descubres que están fusionados en un solo bloque sólido de proteína helada. La mayoría de la gente descongelaría las hamburguesas, tal vez las pondría en el microondas, tal vez las dejaría en agua tibia, o simplemente esperaría con paciencia mientras la temperatura ambiente hace su magia. Pero Barry no era un hombre paciente, y definitivamente no era un hombre que siguiera las instrucciones del paquete. Barry agarró un cuchillo de cocina, no un cuchillo pequeño y seguro, un cuchillo grande afilado del tipo que los chefs profesionales usan para cortar carne, y decidió que la mejor manera de separar las hamburguesas congeladas era hacerlo por la fuerza bruta. Barry colocó el bloque de hamburguesas sobre la tabla de cortar. Podía ver las líneas donde una hamburguesa terminaba y otra comenzaba, pero estaban selladas juntas por hielo y grasa congelada como si hubieran sido soldadas. Insertó la punta del cuchillo en la grieta entre 2 hamburguesas y comenzó a hacer palanca. Piensa en Excalibur, pero frío y grasiento. Barry empujaba con fuerza, el músculo de su brazo tenso, su cara concentrada en la tarea. El cuchillo se hundía milímetro a milímetro, pero las hamburguesas se resistían. Estaban congeladas sólidas, tan duras como piedra. Aplicó más presión.
El cuchillo se deslizó un poco más profundo. Estaba funcionando. Casi podía sentir el momento en que las hamburguesas se separarían y él podría continuar con su cena simple y merecida. Solo un poco más de fuerza. Solo un poco más. Y entonces sucedió lo que sucede cuando combinas objetos resbaladizos, herramientas afiladas y demasiada confianza. Una de las hamburguesas se soltó de repente. El hielo cedió. La carne congelada se deslizó hacia un lado. Y el cuchillo, liberado de su resistencia, no se detuvo. La física tomó el control. El impulso que Barry había estado aplicando no desapareció mágicamente. Toda esa fuerza, toda esa presión tenía que ir a algún lugar. Y ese lugar resultó ser directamente hacia su propio estómago. El cuchillo se hundió en el abdomen de Barry con una facilidad horrible. No fue un corte superficial. Fue una puñalada completa. Profunda, el tipo de herida que atraviesa músculos y encuentra cosas importantes que no deberían ser perforadas. El dolor fue instantáneo y absoluto. Barry soltó el cuchillo y retrocedió tambaleándose, sus manos presionando contra su estómago mientras la sangre comenzaba a filtrarse entre sus dedos. Miró hacia abajo con incredulidad. Esto no podía estar pasando. No por unas malditas hamburguesas. No en su propia cocina. Intentó llegar al teléfono, pero sus piernas no respondían correctamente. El cuchillo había golpeado una arteria, y su cuerpo estaba perdiendo sangre a un ritmo alarmante. Se desplomó en el suelo de la cocina, el linóleo frío contra su mejilla, las hamburguesas congeladas todavía en la encimera, indiferentes a la tragedia que habían causado. Cuando los paramédicos llegaron, siguiendo la llamada de un vecino que había escuchado el golpe de su cuerpo cayendo, era demasiado tarde. Barry Griffiths había muerto en su cocina, víctima de una batalla con comida que se negó a cooperar. Causa oficial de muerte: desangrado por herida de cuchillo autoinfligida durante preparación de alimentos. La moraleja de esta historia es dolorosamente simple. Los microondas existen. Úsalos. La comida congelada no debería devolver el golpe, y si alguna vez te encuentras luchando contra tu cena con un arma afilada, tal vez es momento de ordenar pizza. Historia 6. El oso volador. Virginia, Estados Unidos. Tierra de montañas boscosas, historia colonial. Y cazadores que creen firmemente en su derecho a llevar armas grandes para disparar a cosas grandes. Nuestro cazador, un hombre experimentado con décadas de experiencia en los bosques, había salido esa mañana con un objetivo claro: cazar un oso. No era su primera cacería. Había rastreado ciervos, pavos, incluso jabalíes. Conocía el bosque como conocía su propia casa. Sabía cómo moverse en silencio, cómo leer las señales de los animales, cómo disparar con precisión mortal. Era, en todos los sentidos, un profesional. Esa mañana había sido paciente. Horas de espera silenciosa, observando, escuchando. Y entonces lo vio. Un oso negro grande, probablemente de 135 kilogramos, trepado en un árbol alto, comiendo bayas de las ramas superiores. Era un tiro perfecto. El oso estaba quieto, concentrado en su comida, completamente ajeno al hombre con el rifle debajo de él. Nuestro cazador apuntó cuidadosamente, respiró hondo, contuvo la respiración y apretó el gatillo. El disparo resonó en el bosque como un trueno. El tiro fue limpio, perfecto, exactamente donde había apuntado. Libro de texto. El oso se estremeció, perdió su agarre en el árbol y comenzó a caer. Y aquí es donde la historia toma un giro que ningún manual de caza jamás previó. El cazador estaba parado directamente debajo del árbol. En su mente, esto tenía sentido. Estaba en la posición perfecta para el disparo. Podía ver al oso claramente. Todo estaba alineado. Lo que no consideró, porque los cazadores generalmente no tienen que preocuparse por esto, es que la gravedad funciona bastante rápido. El oso no flotó suavemente hacia el suelo como una hoja en otoño. Cayó como lo que era: un bloque de músculo, hueso y grasa de 135 kilogramos acelerando a casi 10 metros por segundo cuadrado. Era una bola de boliche peluda de karma cayendo directamente hacia su creador. El cazador miró hacia arriba. Vio la masa oscura acercándose. Su cerebro, entrenado por años de experiencia en el bosque, le gritó que se moviera. Pero el cerebro humano, por muy rápido que sea, no es más rápido que la gravedad cuando solo tienes un segundo de advertencia. Intentó moverse. Dio un paso hacia un lado. Pero 135 kilogramos cayendo desde 10 metros de altura no necesita mucho tiempo para cubrir la distancia. El oso lo alcanzó antes de que pudiera completar su segundo paso.
El impacto fue como ser golpeado por un automóvil pequeño que resultó estar hecho de oso. El sonido fue enfermizo. Un golpe húmedo y pesado seguido de un crujido de huesos que no estaban diseñados para soportar ese tipo de presión repentina. Cuando el polvo literal y figurado se asentó, la escena era casi cómica en su ironía brutal. El cazador estaba en el suelo, completamente aplastado bajo el peso del oso muerto. El rifle estaba a pocos metros de distancia, caído entre las hojas. Sus botas sobresalían de debajo del animal en un ángulo que sugería que su dueño ya no las necesitaba. El oso, para que conste, había muerto instantáneamente por el disparo. Era un tiro limpio, profesional, exactamente el tipo de muerte rápida que los cazadores éticos buscan, pero en su caída final, el oso había logrado lo que probablemente ningún oso en la historia había logrado antes: venganza póstuma completa. Los otros cazadores del grupo lo encontraron horas después, siguiendo el sonido del disparo que nunca fue seguido por su llamada de éxito. La escena los dejó sin palabras. Era surrealista. El cazador había ganado técnicamente, el oso estaba muerto, pero también había perdido de la manera más espectacular posible. El informe del forense fue directo: muerte por trauma por aplastamiento causado por un oso negro en caída. Las estadísticas de caza se actualizaron ese año para incluir una nueva categoría de muerte que los actuarios de seguros ni siquiera sabían que necesitaban rastrear. Esta historia se convirtió en leyenda en los círculos de caza. Se cuenta en cabañas y alrededor de fogatas como una advertencia y, seamos honestos, como una historia increíblemente extraña que suena demasiado absurda para ser verdad, pero lo es. La lección: si vas a disparar algo desde un árbol, tal vez no te pares directamente debajo. La gravedad siempre cobra su deuda, y a veces lo hace usando osos como moneda. 2 historias más. 2 finales que nadie vio venir. Un hombre derrotado por carne congelada. Otro aplastado por su propia presa. La vida tiene un sentido del humor retorcido, y claramente le encanta la ironía. Lo que hace que estas historias sean tan impactantes no es solo lo estúpidas que son, es que son completamente evitables. Un microondas habría salvado a Barry. Un paso hacia un lado habría salvado al cazador. Pero en el momento, con la confianza nublando el juicio, ninguno de ellos vio el desastre aproximándose. ¿Te preguntas qué otras formas ridículas existen para salir de este mundo? Quédate cerca. Las siguientes historias son aún más increíbles. Historia 7. Fuegos artificiales de Año Nuevo. Alemania. Nochevieja. El mundo entero se prepara para celebrar el nuevo año con champán, besos a medianoche. Y tal vez algunos fuegos artificiales responsables lanzados por profesionales. Pero en Alemania, un grupo de hombres decidió que los fuegos artificiales normales eran para cobardes. Querían algo más grande, más ruidoso, más ilegal. Entremos en el mundo de los fuegos artificiales de grado F4. Estos no son tus simples luces de bengala de jardín. Estos son dispositivos de nivel casi militar. El tipo de explosivos que requieren licencias especiales, entrenamiento y un respeto saludable por la química de alta energía. En manos expertas y con las precauciones adecuadas, pueden crear espectáculos increíbles. En manos de aficionados borrachos, son bombas caseras esperando a explotar. Nuestro protagonista principal, llamémoslo Klaus, había pasado semanas alardeando en el bar local sobre su gran plan. Iba a recibir el nuevo año no con un simple brindis, sino con una exhibición pirotécnica que haría que Disney se pusiera celoso. Había conseguido los fuegos artificiales a través de un amigo que conocía a alguien que los había traído ilegalmente de Polonia. No tenía permiso, no tenía entrenamiento. Lo que sí tenía era una cantidad peligrosa de cerveza en su sistema y un grupo de amigos igualmente entusiastas e igualmente estúpidos animándolo. La combinación perfecta para el desastre. 11 de la noche. 1 hora antes de la medianoche. Klaus y sus amigos estaban en el jardín trasero de su casa, rodeados de cajas y cajas de fuegos artificiales. La nieve crujía bajo sus botas. Su aliento formaba nubes blancas en el aire helado. Y en el centro de todo, Klaus sostenía su creación maestra. Había decidido que encender los fuegos artificiales uno por uno era aburrido. En cambio, con la lógica torcida que solo viene después de 6 cervezas, había conectado múltiples cohetes juntos en una especie de superfuego artificial casero. Lo había envuelto con cinta adhesiva. Lo había asegurado con alambre.
y ahora lo sostenía como si fuera el trofeo de campeonato que definitivamente no era. Su plan era simple en teoría: encender la mecha, retroceder rápidamente a una distancia segura y observar cómo los cielos alemanes se iluminaban con gloria explosiva. El problema con este plan, aparte de los obvios peligros de combinar múltiples explosivos de alta potencia sin conocimiento de ingeniería, era que Klaus había bebido tanto que su definición de retroceder rápidamente se había reducido a tambalearse vagamente hacia atrás. Encendió la mecha con su encendedor de cigarrillos. La chispa cobró vida, siseando agresivamente mientras viajaba hacia el corazón de su creación pirotécnica. Sus amigos vitorearon. Klaus sonrió con orgullo, y entonces, en lugar de dar varios pasos grandes hacia atrás como habría hecho una persona sobria, dio 2 pasos pequeños y torpes. 2 pasos no fueron suficientes. Los fuegos artificiales no esperaron cortésmente a que Klaus alcanzara una distancia segura. La química no negocia con borrachos. La mecha alcanzó el punto de ignición y todo el paquete explotó simultáneamente. No fue un lanzamiento elegante hacia el cielo, fue una detonación caótica y multidireccional de fuego, chispas y fuerza explosiva concentrada. Klaus estaba demasiado cerca. Mucho demasiado cerca. La explosión lo envolvió en una bola de fuego que iluminó todo el vecindario como si fuera mediodía. Sus amigos, que habían estado vitoreando segundos antes, ahora gritaban de horror mientras se arrojaban al suelo para evitar los fragmentos de metal caliente que volaban en todas direcciones. Cuando el humo se disipó, Klaus ya no estaba de pie. De hecho, según el informe del forense, partes de Klaus ya no estaban conectadas a otras partes de Klaus. La explosión había sido tan poderosa que, en palabras del médico forense que vio casos como este toda su carrera, evaporó parte de su torso. No es una frase que quieras escuchar en un informe oficial sobre ti mismo. Pero Klaus no estaba solo en su destino esa noche. En 4 incidentes separados en toda Alemania, porque aparentemente el caos ama la compañía, otros hombres tuvieron ideas igualmente brillantes con fuegos artificiales, X4. Uno trató de encender un cohete con un cigarrillo. Otro ensambló un petardo personalizado con una lata de café y lo que solo puedo asumir que era suficiente pólvora para nivelar un garaje. Boom, pum, 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 3 muertes. Un tipo perdió partes de su cuerpo que la ciencia médica educadamente cataloga como esenciales para la vida. Era como si Darwin hubiera decidido organizar un proyecto grupal. La lección: si necesitas una licencia para poseerlo, tal vez no lo pegues con cinta adhesiva a tu pecho. Historia 8. La trituradora de madera. Es invierno. Reddit, ese maravilloso archivo de confesiones humanas y desastres documentados, nos trae esta joya de la sección Hoy la cagué. Aunque en este caso, hoy fue el último día de alguien. Así que tal vez deberíamos llamarlo Hoy realmente lo arruiné de manera permanente. Nuestro protagonista no tiene nombre en la historia original. Solo el título de tipo que pensó que podía pelear con una trituradora de madera y perdió de manera espectacular. Tenía un trabajo simple: limpiar las ramas congeladas y el hielo después de una tormenta de invierno. Herramientas disponibles: una pala, una escoba, tal vez una pala de nieve si se sentía elegante. Herramienta que eligió: una trituradora de madera industrial. Ahora, para aquellos bendecidos con suficiente sentido común para nunca haber estado cerca de una trituradora de madera, déjenme pintar un cuadro. Es básicamente una boca mecánica gigante llena de cuchillas giratorias de alta velocidad diseñadas para convertir árboles enteros en chips de madera en segundos. No pregunta, no duda, solo mastica. Hay señales de advertencia por toda la máquina, manuales completos sobre su uso seguro, vídeos de entrenamiento que básicamente gritan: no metas partes de tu cuerpo en esto. Pero nuestro héroe vio una pila de ramas congeladas y pensó: ¿sabes qué? Voy a hacer esto más rápido. Encendió la trituradora. El motor rugió a la vida, con ese sonido distintivo de poder mecánico indiferente que dice: estoy listo para destruir materia orgánica de manera indiscriminada. Las cuchillas comenzaron a girar, invisibles en su velocidad, esperando su próxima comida de madera. Comenzó a alimentar ramas en la trituradora, una por una al principio, siendo cauteloso. Las ramas desaparecían con un crujido satisfactorio, convertidas en mulch en segundos. Estaba funcionando bien. Demasiado bien. La confianza comenzó a crecer en su pecho como un globo de arrogancia esperando ser pinchado por la realidad. Entonces llegó a las piezas congeladas. Grandes trozos de hielo y ramas gruesas pegadas juntas por el frío. Eran pesadas.
torpes, difíciles de manejar. En lugar de romperlas en pedazos más pequeños como una persona sensata, decidió que la manera más eficiente era patearlas hacia la trituradora. Patearlas, con su pie, hacia una máquina diseñada para pulverizar madera sólida. Las primeras patadas funcionaron. Los trozos se deslizaron hacia la boca de la trituradora, fueron agarrados por las cuchillas y desaparecieron en una nube de chips de hielo y madera. Él se sintió inteligente. Había encontrado un atajo, un hack de productividad. Y entonces su pie resbaló. El hielo bajo su bota cedió, su cuerpo se tambaleó hacia adelante. Y su equilibrio, ese don precioso que evita que los humanos caigan en máquinas mortales, decidió tomarse un descanso. No fue una caída dramática al estilo de las películas. Fue un resbalón tonto, casi cómico en su simplicidad. Pero las trituradoras de madera no distinguen entre comedia y tragedia. Solo distinguen entre cosa para triturar y todavía no cosa para triturar. Su pie se deslizó directamente en la zona de alimentación. Las cuchillas no preguntaron si era una rama o una extremidad humana. Solo hicieron su trabajo. Lo agarraron, lo jalaron hacia adentro y comenzaron el proceso de conversión de materia sólida en partículas pequeñas. Intentó retroceder. Gritó. Sus manos se agarraron desesperadamente del borde de la máquina, tratando de crear palanca. Pero las trituradoras de madera son inmensamente poderosas. El sistema de alimentación está diseñado para jalar materiales resistentes hacia las cuchillas sin importar la resistencia. Y él, en su pánico, solo creó más problema al luchar. Perdió el equilibrio completamente. Su cuerpo se inclinó hacia adelante. Su cabeza siguió, y la trituradora, cumpliendo su función con eficiencia mecánica terrible, lo procesó exactamente como procesaría cualquier otro material orgánico. El sonido cambió de un crujido regular a algo más húmedo, más horrible, y luego, después de unos segundos que probablemente sintieron como una eternidad, se detuvo. Cuando finalmente apagaron la máquina, los investigadores encontraron una escena que redefinió su comprensión de accidentes industriales. Reddit lo resumió mejor. 0 pensamientos, 0 cabeza. Un hombre que confundió una trituradora de madera con una pala de nieve y pagó el precio máximo. La lección aquí es dolorosamente obvia. Si tu estrategia de limpieza termina con el departamento de bomberos tamizando cenizas, tal vez simplemente contrata a alguien la próxima vez o usa una escoba. Las escobas no comen personas. 4 historias más. 4 finales que podrían haberse evitado con una simple pregunta. ¿Es esta realmente una buena idea? La respuesta, en cada caso, era un rotundo no. Pero la confianza es una droga poderosa, y estos hombres estaban completamente intoxicados con ella. Los fuegos artificiales ilegales no te hacen valiente, te hacen un objetivo para la física explosiva. Las trituradoras de madera no son herramientas para atajos perezosos, son máquinas de muerte con un solo propósito: convertir cosas en pedazos muy pequeños. Pero aquí está la verdad incómoda. Estas historias continúan sucediendo. Ahora mismo, en algún lugar, alguien está teniendo una idea terrible que cree que es brillante. La pregunta es, ¿serás tú? Porque si aprendiste algo hoy, tal vez, solo tal vez, vale la pena quedarte para el final. Historia 9. El empujón de San Valentín. El amor joven es hermoso. Es apasionado, intenso y a veces increíblemente estúpido. En Alemania, un joven de 19 años decidió que el día de San Valentín necesitaba un toque de emoción, un momento que su novia recordaría para siempre. Y técnicamente lo logró, solo que no de la manera que esperaba. La pareja estaba paseando junto a un río. No era un arroyo tranquilo con agua tibia, era un río alemán en febrero, alimentado por el deshielo de las montañas, con una temperatura apenas por encima del punto de congelación. El tipo de agua que puede detener tu corazón en minutos si no estás preparado. Nuestro romántico protagonista pensó que sería gracioso, tal vez incluso lindo de una manera traviesa, empujar a su novia al agua helada. Ya sabes, como una broma de las comedias románticas mala. Ella gritaría, se mojaría y luego se reirían juntos mientras él la ayudaba a salir. Cupido probablemente se reiría también. Era el plan perfecto. Excepto que no lo era, porque las comedias románticas no te muestran la hipotermia. Y Cupido definitivamente no estuvo involucrado en este proceso de toma de decisiones. Él la empujó. Ella gritó, cayendo hacia atrás en el agua con un chapuzón que probablemente sonó divertido para él en ese momento.
Él se rió, esperando verla salir salpicando. Tal vez un poco molesta pero finalmente divertida por la broma. Pero ella no se rió. El shock del agua fría golpeó su cuerpo como un puño. Su respiración se detuvo involuntariamente. El frío era tan intenso que su piel ardía. Comenzó a nadar hacia la orilla frenéticamente, su cuerpo ya temblando violentamente, su ropa empapada pesando como si estuviera hecha de plomo. Él vio el pánico en sus ojos, y en ese momento se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, esto no había sido su mejor idea. La culpa lo golpeó como una ola. Tenía que arreglarlo, tenía que ser el héroe, tenía que salvarla de la situación en la que él mismo la había puesto. Así que hizo lo que cualquier novio arrepentido haría en una película. Se lanzó detrás de ella. Un salto heroico, brazos extendidos, listo para rescatar a su damisela en apuros. Excepto que él no había considerado un pequeño detalle crucial sobre el agua helada y el cuerpo humano. Cuando te sumerges en agua casi congelada, tu cuerpo entra en algo llamado respuesta de shock por frío. Tu corazón se acelera, tu presión arterial se dispara, hiperventilas incontrolablemente. Y si tienes alguna condición cardíaca subyacente que no sabías que tenías, esa condición decide hacer su gran debut justo en ese momento. Él golpeó el agua y su cuerpo se reveló instantáneamente. El frío apretó su pecho como un tornillo de banco. Su corazón, que había estado latiendo con emoción romántica segundos antes, ahora latía con caos eléctrico. No podía respirar correctamente. No podía pensar claramente. El mundo se volvió borroso en los bordes. Ella, impulsada por pura adrenalina y terror, logró nadar hacia la orilla. Sus manos encontraron rocas, raíces, algo sólido para agarrar. Se arrastró fuera del agua, temblando tan violentamente que apenas podía ponerse de pie, pero viva, consciente, sobreviviendo. Se dio la vuelta para buscar a su novio, esperando verlo nadando detrás de ella, tal vez avergonzado pero ileso. En cambio, lo vio flotando en el agua, su cara pálida, sus brazos moviéndose débilmente. No estaba nadando, estaba hundiéndose. Los transeúntes que habían presenciado toda la escena llamaron a emergencia. Algunos se lanzaron al agua en un intento desesperado de alcanzarlo antes de que fuera demasiado tarde. Lo sacaron. Comenzaron a RCP en la orilla helada, sus manos bombeando su pecho mientras esperaban que el sonido de las sirenas se acercara. Pero el shock del agua fría había desencadenado un evento cardíaco. Su corazón había dejado de latir correctamente en el agua, y a pesar de todos los esfuerzos, nunca volvió a arrancar. El joven que saltó para salvar a su novia del agua helada, nunca salió del agua vivo. Ella sobrevivió, él no. Su gesto romántico, que salió terriblemente mal, se convirtió en una lección dolorosa sobre por qué las bromas que involucran hipotermia no son bromas en absoluto. No hubo actualización de estado de relación antes o después del rescate, solo un recordatorio permanente de que el día de San Valentín debería celebrarse con chocolate, no con emergencias médicas. Historia 10. El desafío del tren. Los Países Bajos. Tierra de tulipanes, molinos de viento y trenes puntuales que definitivamente no se detienen por tonterías humanas. Dos hombres, amigos desde la infancia, se encontraban en ese estado peligroso de intoxicación, donde las malas ideas suenan como desafíos épicos de valentía. Estaban parados junto a las vías del tren, las luces de la ciudad brillando detrás de ellos, el metal de los rieles reflejando la luz de la luna. Y entonces, uno de ellos tuvo una idea. No fue una buena idea, ni siquiera fue una idea mediocre, fue una idea tan monumentalmente estúpida que debería haber venido con una advertencia de salud mental. El desafío era simple. Ambos se acostarían en las vías del tren. El juego era ver quién podía quedarse allí más tiempo mientras un tren se acercaba. El último en levantarse ganaría. Ganaría que exactamente nunca fue especificado. Respeto, supongo, derechos de alardeo. Una historia para contar en el bar. Los trenes en los Países Bajos son famosos por su puntualidad. Llegan exactamente cuando dicen que llegarán. No se retrasan. No reducen la velocidad para personas que han decidido usar las vías como camas. Simplemente vienen, rápidos y eficientes, como toda la infraestructura holandesa. Pero nuestros dos valientes no pensaron en eso. Solo pensaron en el desafío, en la emoción, en probar quién era más hombre. Se acostaron en las vías, uno al lado del otro. El metal era frío contra sus espaldas. El ambiente nocturno era tranquilo, casi pacífico. Por un momento probablemente se sintieron invencibles.
como adolescentes otra vez, desafiando al mundo a que les dijera que no podían hacer algo. Uno de ellos, tal vez el que había iniciado el desafío, decidió que solo acostarse no era suficientemente dramático. Se arrodilló junto a la cabeza de su amigo para apoyo moral, o para drama. Quién sabe qué lógica impulsaba sus decisiones en ese punto. Y entonces escucharon el sonido, distante al principio, apenas audible por encima del viento nocturno. El zumbido característico de un tren acercándose por las vías. Este era el momento. El momento de la verdad. El momento en que uno de ellos debía saltar y admitir la derrota. Pero ninguno de los dos se movió. Ambos estaban comprometidos ahora. Mover primero significaría perder, y perder significaría vergüenza eterna entre sus amigos. Así que esperaron, sus corazones latiendo más rápido, el sonido del tren creciendo más fuerte, El tren apareció en la distancia, su único faro cortando la oscuridad como el ojo de un cíclope mecánico. El conductor sentado en su cabina, probablemente revisando su teléfono o pensando en qué cenar, no esperaba ver dos hombres adultos usando sus vías como cama. Cuando finalmente vio las figuras en las vías, ya era demasiado tarde. Los trenes no pueden frenar instantáneamente. La física no funciona así. Necesitan cientos de metros para detenerse, especialmente cuando viajan a velocidad completa. El conductor golpeó los frenos de emergencia, la bocina del tren gritando en la noche. Pero las matemáticas ya habían calculado el resultado. Los dos hombres finalmente se dieron cuenta de que habían cometido un error. Un error masivo, irreversible. Intentaron moverse, rodar fuera de las vías, pero el pánico hace que el cuerpo se mueva torpemente. Uno logró rodar parcialmente hacia un lado. El otro se congeló, su cerebro abrumado por el terror. El que estaba arrodillado, el que había estado allí para apoyo moral, fue golpeado primero. El tren no lo empujó suavemente a un lado. Lo golpeó con la fuerza de cientos de toneladas de acero moviéndose a alta velocidad. Su cuerpo fue lanzado lejos de las vías como una muñeca de trapo. El que estaba acostado no tuvo mejor suerte. El tren pasó sobre él. Los europeos diseñan trenes bajos, eficientes. No hay mucho espacio debajo. Lo que pasó en esos segundos no necesita descripción detallada. Solo necesitas saber que cuando el tren finalmente se detuvo, más de 100 metros más adelante, había dos ganadores del premio Darwin en lugar de un ganador de un juego estúpido. El conductor salió de su cabina, temblando, probablemente traumatizado de por vida. Los pasajeros del tren fueron evacuados, muchos llorando, algunos vomitando. La policía llegó, miró la escena y agregó otra estadística a su informe anual de muertes evitables por estupidez. Esta es una especial del premio Darwin 2x1 porque a veces la evolución simplemente no puede esperar. Los trenes no frenan por tonterías, la gravedad no hace excepciones, y los desafíos de valentía que involucran vías de tren activas solo tienen un ganador posible. Y aquí terminamos. 10 historias. 10 finales que nadie vio venir, excepto tal vez las personas que estaban gritando advertencias que nadie escuchó. 10 personas que pensaron que las reglas no aplicaban para ellas, que la física haría una excepción, que todo saldría bien. No salió bien. Lo que hace que estas historias sean tan poderosas no es solo lo absurdas que son. Es que cada una podría haberse evitado con una sola pregunta. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Porque cuando realmente te detienes a pensar en la respuesta, generalmente decides no hacer la cosa estúpida. Cohetes caseros, imanes hospitalarios, helicópteros, electricidad, hamburguesas congeladas, osos en caída, fuegos artificiales, trituradoras de madera, ríos helados y trenes. 10 formas diferentes de salir de este mundo, todas completamente evitables. Si algo aprendiste hoy, si una sola de estas historias te hace pensar 2 veces antes de hacer algo peligroso, entonces valió la pena. Porque en algún lugar ahora mismo, alguien está teniendo una idea terrible. Y tal vez, solo tal vez, recordarán una de estas historias y decidirán no convertirse en la próxima. La selección natural nunca duerme. Pero tú sí puedes, y puedes despertar mañana. Solo no hagas nada estúpido en el medio. Gracias por quedarte hasta el final. Si estas historias te hicieron más sabio o al menos más cauteloso, entonces hicimos nuestro trabajo. Nos vemos la próxima vez que la humanidad decida desafiar las leyes básicas de la supervivencia.